Sus pensamientos son altos. Nadie se imaginó que de esta manera sería el evangelio predicado en todo el mundo. Nadie se imaginó que el anuncio, nadie se imaginó que todo, quise decir, en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, nadie se imaginó de qué manera se iba a desatar, de qué manera Dios lo iba a mostrar y lo iba a revelar. Dios tan solo nos lo ha mostrado. Lo voy a volver a repetir. Dios tan solo no ha mostrado cómo Él revelaría al hombre, de qué manera comenzaría, de qué manera el hombre vería las manifestaciones para estos tiempos de apostasía, las manifestaciones que llevarían al hombre al arrebatamiento. Dios no tan solo nos mostró esto a través de su palabra, a través de sus siervos, sino que está escrito en el libro de la ley. Sino que está escrito en el libro de la ley. Dios lo trae al hombre, pero también está escrito. O sea que se predica todo en cuanto a la apostasía, según Dios quiere que se predique. Esto no tan solo se movería de esta manera, lo voy a volver a repetir. No tan solo se traería la palabra, sino que había que mostrarle prueba al hombre. De esta manera se supone que los ministerios de Dios traigan la palabra del Señor. Con testimonio. Con testimonio. De esta manera es que se supone que todo aquel que Dios llama a trabajar en su obra traiga la palabra de Dios. Según el tiempo, según el ministerio que Dios le ha entregado, con testimonio. ¿De qué manera trabaja el falso maestro y el falso profeta? Él trae la palabra del Señor, pero no hace lo que está escrito. O sea, predica la palabra del Señor, habla de Cristo, pero hace lo contrario con su vida. De esta manera trabaja el falso maestro y el falso profeta. La palabra del Señor nos dice que estos son uno de los frutos que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, que su pueblo, que el pueblo de Dios, cuando lo vea, tiene que tener cuidado. Por esto, el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra y el pueblo de Dios tiene que tener cuidado a qué le dice amén. Dios dice que va a haber lamentación por el sí y el amén. A todo no se le dice amén. El pueblo de Dios está llamado a examinar todo lo que oye. El pueblo de Dios está llamado a tener la palabra del Señor en sus manos cuando se está escudriñando en la casa de Dios o en cualquier altar que se esté predicando a Cristo.
¿Para qué? Para que no sea engañado. Dios trae su palabra. Dios trae su palabra a través de sus ministerios. Los ministerios que traen la palabra del Señor están llamados a cumplir con lo que están hablando, con lo que están diciendo. ¿Cómo el pueblo va a saber si lo que está escrito, lo que está trayendo aquel ministerio, que en el momento esté trayendo la palabra del Señor, cómo el pueblo sabe que este no es un falso maestro o un falso profeta? Para estos tiempos saldrían muchos, nos dice el Señor. Ministerio que trae la palabra del Señor y hace lo contrario a lo que Dios dice, es un falso profeta. La palabra de Dios es profecía. Hay falsos profetas, hay falsos maestros que trabajan para Dios. Voy a volverlo a repetir. Hay falsos maestros y falsos profetas que trabajan para Dios. ¿Cómo? Dejándose llevar por el falso profeta que trabaja para Satanás. Lo voy a volver a repetir. El falso maestro y el falso profeta es aquel que trabaja para Satanás. Pero hay falsos maestros y falsos profetas que trabajan para Dios. ¿Cómo estos lo hacen? Es direccionándose del falso maestro y del falso profeta que trabaja para Satanás. Lo que la palabra no dice que se puede hacer, el hombre no lo puede hacer. Cuando la palabra no dice algo, Dios dice que no se puede hacer nada que no diga la palabra. No se puede. El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que tiene conocimiento de quién es Dios, de qué es su palabra, el que tiene el conocimiento de quién es Dios y de qué es su palabra y hace lo contrario a lo que Dios le pide, es un falso maestro y un falso profeta. Porque tiene el conocimiento y está haciendo lo contrario a lo que el dueño de la obra le envió a hacer. Estaríamos hablando de las vírgenes insensatas. Estas son las que se quedan, nos dice el Señor. Lo que Dios no escribió en el libro de la ley, el hombre no lo puede añadir.